Bueno amigos, hoy es 29 de enero de 2018. Finalmente, pues el pasado viernes 26 de enero, pues se terminó el juicio oral por el homicidio del prestamista. El último testigo que ingresó de la fiscalía y la renuncia que hice de los míos para entonces fijar fecha el juez el próximo viernes 2 de febrero a las 2 de la tarde para los alegatos de clausura y el anuncio del sentido del fallo. Este cargo está a cargo del juez 21, que es el doctor Nazario, como juez penal del circuito con funciones de conocimiento. Esta causa se adelantó pues en 3 sesiones, habiéndose iniciado pues la primera oportunidad con 4 testigos, que fueron los que entraron pues por parte de la fiscalía. Ese se realizó el pasado 6 de septiembre del 2017. Después entraron otros 4 testigos que para la fecha del, esa fue la fecha del 9 de noviembre y finalmente entonces el 9º testigo el pasado 26. A ver, entonces, este es el alegato final, el de clausura. Estoy preparando para lo que voy a exponer allí ese día. Como fundamento, entonces, a la presentación que hiciera el ente acusador desde que presentó pues, su escrito de acusación y tal como lo hizo con los hechos jurídicamente relevantes para este caso. Vamos a ir entonces por partes. Ahí también en el recuadro central aparece el tema pues jurídicamente de la coautoría, para que miremos en cuanto a ello, lo que la dogmática pues consagra. Y tercero será pues como una análisis a los elementos materiales de prueba, a los medios de conocimiento que entraron bajo los principios de inmediación, de contradicción y de confrontación al juicio oral. Recordando que el escrito de acusación por parte del ente fiscal se hizo en los siguientes términos. Dice, el día 21 de diciembre del 2016, a eso de las 7:37 horas aproximadamente, en el barrio Tejares de Salomia de Cali, se encontraba el señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga durmiendo, momento en el cual llega uno de sus empleados, el señor Eduardo Córdoba Mendoza, llamando a la puerta, por lo cual éste abre, pero se dispone a prepararse en el baño para atenderlo. Momento en el cual el señor Córdoba lo llama con el pretexto de mostrarle una persona para ver si lo conoce, y es cuando el señor Castrillón se asoma, señala que este sujeto aprovecha para perseguirlo al interior de la casa, disparándole con un arma de fuego, produciéndole heridas que lo llevan a la muerte de forma inmediata. Posterior a esto, el agresor huye delante del señor Córdoba, quien le permite hacerlo sin ni siquiera emprender su persecución en el velocípedo en el que se desplazaba. La imputación jurídica entonces es como probable coautor. Dice los señores Eduardo Córdoba Mendoza, plenamente identificado, en pleno conocimiento del resultado de su acción, asumió las consecuencias de la misma, agotando dicho comportamiento delictivo en forma libre y voluntaria. Teniendo en cuenta que fue este ciudadano quien, aprovechando la confianza de la víctima, con acuerdo previo, lleva al agresor hasta el lugar, sabiendo que este portaba un arma ilegal, hace abrir la puerta al señor Juan Antonio y lo llama para ser visto por este y así señalarlo inequívocamente, garantizando su huida con su inerme reacción, siendo este un importante aporte para el resultado obtenido. Lo primero que hay que indicar pues, es que la Corte Suprema de Justicia ya ha hecho énfasis en que estos escritos de acusación a veces son farragosos, en el entendido de que los fiscales deben hacer un relato claro y preciso de lo que es el hecho jurídicamente relevante, no confundirlo con las pruebas indiciarias o los hechos indicadores, ni con los medios de conocimiento.
Pero en este caso, pues particularmente, miren ustedes en la forma que precisa la coautoría la Fiscalía. Como el autor material, es decir, la persona de quien ingresa al inmueble y ultima al señor Juan Antonio, pues es considerado en este caso quien pues agrede directamente contra la humanidad de este señor. El señor Eduardo Córdoba Mendoza pues es empleado del señor y llega allí a ese sitio, obviamente porque iba a hacer la entrega de unas cobranzas que hacen ellos en esos recorridos, de esos dineros que ahora se conocen pues como como gota a gota. Pues bien, en esas circunstancias entonces se le llama juicio, se le procesa como coautor y está detenido desde el 21 de diciembre del 2016, pero que el año pasado, a mediados del año pasado que hubo el paro nacional de la justicia, debido a ello se vencieron los términos y pedí la libertad y el señor ha ido al juicio oral, ha asistido en todas las audiencias como ustedes lo han visto allí presentes conmigo. Ahora entonces viene la situación a definir. Miremos lo siguiente. La coautoría, antes que todo, pues antes de entrar al análisis de los medios de conocimiento, me apoyo pues en una obra de Mario Salazar Marín sobre la autoría y participación en el justo penal. En este librito, muy didáctico en materia, pues en lo que vamos a realizar, dice en su página 104, que ya es el planteamiento que hace el autor sobre este tema concretamente, dice que pero adoptando el dolo de la tradición que incorpora la conciencia del injusto, bien puede seguirse la teoría del dominio del hecho, pero involucrando en ella el desvalor del injusto. Luego, autor no es quien domina el supuesto del hecho, sino aquel que domina el hecho injusto. Más adelante dice, dominar el hecho objetivo sin dominar el injusto que encierra no es dominio completo. Allí entonces, concretamente vamos entendiendo en este tema lo que es pues el asunto como lo contempla el artículo 29 de la ley 599 del 2000, Código Penal colombiano, de que en el inciso segundo dice, son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal, atendiendo a la importancia del aporte. Más adelante en la página 111, ya cuando aborda el tema concreto de lo que es coautoría, ya ahí específicamente se dice que la coautoría, esta es subjetivamente una comunidad de ánimo y objetivamente división de tareas e importancia de aportes. En ello el dominio del hecho es, como dice Wessels, funcional mediante la distribución de papeles acordados. En la coautoría el dominio es funcional. El dominio del hecho injusto no solo lo ejerce uno, sino todos, mediante una realización mancomunada y recíproca. Allí, por eso es que el juez de conocimiento de este caso, pues le hizo la advertencia a la Fiscalía en la preparatoria de que probar en estas condiciones, pues que Eduardo Córdoba Mendoza, pues no fue el que disparó contra esta persona. Los argumentos como tal tienen que ser más enfáticamente y jurídicamente y probados de tal manera para poder entonces entrar a inferir responsabilidad en el grado de coautoría. Muy diferente al de la complicidad. Escuche bien. Aquí viene entonces lo interesante de lo que ha resultado pues en este caso, porque pues particularmente cuando ya se dieron todos los testimonios del ente acusador, pues
termino renunciando a los míos. Ya pues vamos a mirar lo siguiente. Resulta de que el primer testigo que entra al juicio oral es el policial Juan Pablo Vitoria, es que es el agente captor. Allí hay que rescatar dos cosas. Primero que todo, este policial dice que según lo que le manifiesta a la esposa de los Ciso y las razones por las cuales procedió a darle la aprehensión, es porque la esposa dice que Eduardo Córdoba Mendoza, más conocido pues como Mina, había llegado a darle puerta y que si no hubiera sido por esa ayuda esencial, o sea, es decir, por permitir que abriera la puerta, no hubiera ingresado entonces la persona que ultimó a su esposo. Además de eso, pues resulta de que concatenándolo con la misma declaración de la señora Jenny Juliana, que ya la rinde es el 9 de noviembre, viene a ser completamente diferente el asunto. Ahora miramos por qué. De este policial también voy a rescatar algo, y es cuando le interrogan al policial que cómo era el estado anímico del señor Eduardo Córdoba al momento de su aprehensión. Y él dice que cuando llegó a la residencia, el señor Eduardo estaba tranquilo y dialogando con los vecinos. Eso ya me da a mí una situación pues de hecho indicador o prueba indiciaria de que este señor Eduardo Córdoba Mendoza no tiene nada que ver en relación con estos hechos que se le endilgan. Luego entonces, en las razones de la captura, pues se estableció allí que la señora hacía cargos directos contra él e iba a formular la correspondiente denuncia. Hasta allí quedó el asunto y dio lugar pues a que se condujera hasta la estación de policía Floraria, además porque dice el policial que se le iban a hacer una sonada toda vez que le querían bajar de la panel o del vehículo oficial al capturado. Razones tendrían para ello, pienso yo, pero bueno, el hecho es que la patrulla se lleva al señor, a Eduardo Córdoba, hasta la estación de policía, y allá es donde hacen el procedimiento como tal pues de la captura, le leen sus derechos y todo lo demás. Hasta allí queda palpable de que el asunto, como dice el policial, es que se había dado a abrir la puerta, era porque había llegado el señor Eduardo a tocarla. Asunto que es completamente contrario a lo que después dijera la misma señora Jenny en el juicio oral. Después entra al juicio la declaración de John Jairo Quiñones Arboleda, y este señor John Jairo Quiñones Arboleda es trabajador del señor Juan Antonio, pero lo llevó la fiscalía como testigo directo. Yo lo solicité como testigo común también. Sin embargo, manejamos fue el tema del contrainterrogatorio más bien. Este trabajador, mire lo que viene a precisar respecto a esta situación acá que se investigara en el juicio oral. Dice que para aclarar algunas cosas, empieza a manifestarle a la fiscal y a la judicatura en el pleno juicio que tanto él, o sea, como el señor Eduardo Córdoba Mena, en alguna oportunidad siendo trabajadores pues, del señor Juan Antonio, se habían dado cuenta de una situación, observaron cuando se insultaban el señor Juan Antonio y un sobrino, Cristian, todo por un dinero que se le adeudaba, el cual no le quería devolvérselo al tío. Ahí empezaron entonces ellos a percibir y a darse cuenta de que habían, al parecer, unas amenazas de muerte porque no le iba a pagar. Eso lo dice el señor John Jairo Quiñones y queda claro en el juicio oral. También dice John Jairo que primero llegaba a hacer la entrega
alrededor de las 7:30 de la mañana era Eduardo Córdoba, porque manejaba una cartera menor, entonces era menos complicado para recibirle al señor Eduardo Córdoba. Por eso es que entonces después llegaba a él. No es como lo está diciendo entonces o lo manifestó en el juicio oral la señora Jenny, la esposa de los Hizo, que el primero tenía que llegar era John Jairo, no Eduardo Córdoba. Por eso entonces empieza ella a manejar ciertas sospechas en contra de Eduardo Córdoba. Resulta de que el mismo testigo John Jairo dice, respecto a cómo se enteró, cómo llegó ese día de los hechos, que él, después de que llegó a la residencia, se dio cuenta entonces que habían cometido estos hechos de sangre, y al entrar al inmueble se encuentra con la señora Jenny, quien lo empieza a encuellar y a decirle que Eduardo Córdoba se había volado. Pero él le dice, no, un momento, Eduardo está abajo. Ella ni siquiera se había enterado de eso. El señor John Jairo lo que sí le dice es que él nunca le dijo a ella que había llegado junto con Eduardo Córdoba, no. Primero pues llega Eduardo, y que después fue que él llegó así como habían quedado o acordado. Y entonces es cuando ella ordena desde el sitio donde estaba y tenía visibilidad, para que la policía le echara mano al señor Eduardo Córdoba. Y ahí empezó todo pues el procedimiento, a mi modo de ver, como irregular sobre la captura y aprehensión del señor Eduardo Córdoba. Y eso es lo que hay que rescatar en cuanto al tema de la declaración ante el juicio de John Jairo. Hay un asunto aquí también que él manifiesta, de que después empezaron a hacerle amenazas de que si no recogía el dinero se iba a morir. Y justamente el 26 de enero del año pasado le hacen un atentado a John Jairo, pero que en lugar de herirlo a él, resulta mal herido de un hermano, y él lo asocia a este asunto porque ahí empezaron los problemas pues con respecto después de que se sucede la muerte del señor Juan Antonio. El tercer testigo que entrara ese día, esto estamos hablando pues de la sesión del 6 de septiembre, es la hija del señor, Mayra Alejandra Castrillón. Y mire, aquí ella hace, a las preguntas que le hiciera la fiscal, da cuenta de que su papá le informó que tuvo un encontrón con Cristian, pues le debía una plata. Si bien es cierto, no habla de amenazas, pero sí deja latente la problemática entre el tío y el sobrino. Y que ella se había encargado pues de recoger los dineros de la ruta con otra persona. Y no menciona a nadie. Hasta ahí la importancia de ese testigo, porque ella tampoco tuvo conocimiento directo de la forma en que este sujeto ingresó al inmueble y ultimó al señor padre. El cuarto testigo es un policía judicial, ese es Andrés Felipe Murillo Copete, que solamente la importancia de él es porque se da cuenta de una constancia que entra como prueba documental sobre no autorización de permiso para aporte de arma a nombre de Eduardo Córdoba. Pero bueno, eso realmente no es de mayor incidencia. En la sesión del 9 de noviembre, el primer policial, uno del CTI, Alexander Aragón Castro, ese testigo no aporta nada porque la fiscal que llegó en esa oportunidad estaba reemplazando a la titular. Y como dice el juez de conocimiento, se decretó para un tema que no fue tocado por la fiscalía. Eso sí quedó pues allí como un error del ente acusador. Pero con la funcionaria, con la fiscal encargada, sí se recibió a Jenny Juliana Rodríguez Osorio. Pues miren, lo que quedó claro con la testigo único de Visu, dice muy claramente de que lo que sucede. Dice, a las 7 de la mañana se levantan, iban a conversar allí, pero como su esposo escuchó que llegó la moto y pitó, y se asoma por la ventana y ve que es Eduardo Córdoba Mendoza, entonces se apresta a abrirle la puerta.
efectivamente le abre, lo saluda, le recibe un casco, se lo ubica en algún lugar y él se dirige a entrar a la ducha. Por todo esto porque la señora está escuchando desde la pieza cuando lo saluda y también cuando abre la llave de lavamanos. La señora Jenny dice entonces que ella empieza como a notar algo raro porque no había ingresado el trabajador, Eduardo Córdoba, y que en ese momento incluso es cuando el trabajador grita o le llama la atención diciéndole a su esposo: BJ, vos no conoces a esta persona para que si le puede cambiar un billete de 50. Se le hace extraño porque si él venía a entregar un dinero, entonces ¿por qué no tenía para cambiárselo? Pero tengamos en cuenta de que ella misma dice que según la información de su esposo, Eduardo traía consigo 8 millones de pesos. O sea, naturalmente que con esa gran suma de dinero pienso yo que nadie se expone a haberle cambiado un billete a una persona que apenas estaba conociendo seguramente. Que por eso es que ya entonces se asoma por la ventana y ahí es cuando ve parado en el ático de la puerta del segundo nivel, porque después, ese es un inmueble de 13 niveles y cuarto de la terraza, con una escalera en espiral por la que se accede al segundo piso. Y ahí entonces, digamos, en el ático de la puerta ve a dos personas afrodescendientes, el trabajador y otro sujeto que no conocía. Por eso es que ella entonces trata de darle aviso al marido, pero cuando sucede eso ya el sujeto le había hecho un disparo y dice ella que entonces ingresó al inmueble, que ella le pide al esposo que se entre a la pieza, pero que el esposo lo que hace es subirse al tercer nivel. Y ahí es cuando este sujeto entra, lo alcanza en el tercer nivel y le hace otros disparos, produciéndole pues la muerte de manera inmediata. Que ella entonces corre como a una habitación a salvaguardar a sus hijos, unos menores, y en la otra habitación era Gustavo, que es hijo del señor, quien acababa de llegar en las horas de la madrugada, pues estaba haciendo un curso de suboficial en el ejército. Que entonces ahí es cuando ella dice que el sobrino sale, se topa con el sujeto, tienen un forcejeo y después el hijo del señor sale en persecución. Efectivamente eso es lo que dice Gustavo como último declarante, que él había pues perseguido a esta persona hasta la avenida Ciudad de Cali, donde se subió a bordo de una moto. Que por eso es que se regresa y entonces ve a Mina parado afuera, al lado de su moto, y le pide las llaves para él irse en su búsqueda nuevamente. Entonces, todo indica pues que efectivamente Eduardo Córdoba, cuando estaba en el ático de la puerta, apareció seguramente esta persona. ¿Y eso por qué se infiere? Porque es que de la misma declaración que da la señora, de la misma declaración que da Gustavo dice, por ejemplo, que su papá era desconfiado, que él no le abría la puerta a cualquiera. La señora dice que su esposo vio por la ventana y le abrió porque se cercioró de que era Eduardo. Eso nos da a entender obviamente de que su esposo lo vio llegar solo a bordo de la moto, de lo contrario no le hubiera abierto la puerta. Eso es importantísimo, además porque quedó claro que el señor Eduardo Córdoba nunca puso un pie al interior del inmueble después de que ingresó el sicario. La señora Jenny afirma que nunca lo vio allí. Gustavo tampoco, porque todos dicen que lo vieron fue ya afuera, parado, y ahí es cuando lo hacen aprehender de la policía, que llegó pues a conocer el caso. Eso queda desvirtuado el asunto aquí que quiere manejar la fiscalía cuando dice en la acusación pues que el señor Eduardo Córdoba le había dado puerta, como quien dice, le había incidido para que abriera y que el sicario entonces lo identificara
y lo individualizara y ahí entrara y lo ultimara. A esa clase de coautoría es que ella llega y esa inferencia es que hace y se atreve a decir que es con acuerdo previo. ¿Qué? Porque también sabía que estaba armado. ¿Cuándo? Esa es una situación que quedó clara muy en el desarrollo del juicio oral, que evidentemente el señor Eduardo Córdoba ni siquiera funge como escolta. Él es una persona que le hace los cobros de dineros de lo que a estos asuntos como gota a gota, igual que John Jairo. Luego, no tenía una posición de garante para evitar que huyera el sicario. Cada uno es dueño de su propio miedo. Él apenas ve eso, seguramente que lo que le produce esos disparos, pues se baja del susto, se resguarda en la parte exterior. Ahí entonces es cuando sale el sicario y el hijo del señor Gustavo detrás. Pues eso es natural porque Eduardo Córdoba no tenía arma de fuego consigo para defender o para interceder, y pues se queda completamente sorprendido frente a esa situación. Eso no lo hace ni coautor, no lo hace cómplice tampoco, ya que la fiscal podría a última hora en su alegato de cierre decir que ya no es coautor, sino que en el grado de participación, o sea, cómplice. Eso debe quedar muy claro. Y mire que aquí hay que tener cuidado porque de todas maneras la fiscal puede retirar los cargos, que es lo que yo pienso que va a hacer en la próxima sesión. Y los representantes de víctimas, porque es que no tiene caso, se le quedó sin piso, no tiene insumos, no ingresó al juicio oral nada que haga pues una acusación o por lo menos elementos de prueba, evidencia física o medios de conocimiento que dirijan la atención como acusado a Eduardo Córdoba Mendoza. Está completamente desquebrajada la tesis de la fiscalía y eso fue cuando ella presentó su teoría del caso. Yo hice lo propio y le dije pues que de todas maneras se iba a desquebrajar esa hipótesis que estaba manejando la fiscalía. Entonces, lo cierto es que si ella retira el cargo, pues el juez, recordemos, él está facultado para tomar decisión incluso de responsabilidad, porque así ya hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace unos 2 años, con 4 salvamentos de voto, que eso fue polémica esa decisión, de que siendo que el ente acusador tiene la carga de la prueba y él es el que debe hacer la solicitud de sentencia condenatoria o de responsabilidad, o contrario censu, pedir la absolución. Pero si sucede lo último, pues el juez está en su libre albedrío, de acuerdo a los medios de conocimiento o los bajos principios que ya conocemos de mediación, contradicción y confrontación, para tomar la decisión que a derecho corresponda. También puede ir de más a menos, o sea, degradar el delito, y también el modo de autoría, en este caso de coautoría o de autoría a participación, o sea, complicidad. Para mí, obviamente, que no está ni lo uno ni lo otro. Queda muy claro de que fue una situación en la que, miren ustedes, le hubiera podido suceder o bien a Eduardo Córdoba o a John Jairo. Si John Jairo es el que estuviera citado a las 7:30 de la mañana, pues era el que a él es que hubieran detenido. Pero todo fue en contra de Eduardo Córdoba, que fue el primero que llegó a ese inmueble, y que cuando él ese día estaba, pues esto no quedó dentro del desarrollo del juicio oral, pero ese día había llovido, él llega en su moto y está doblando el poncho, lo guarda, y entonces es cuando sube, ahí es que le abre el patrón. Y miren que es respecto a qué es que se juzga. Uno tiene que entender que estamos ante conductas, actos, no por lo que es. Entonces, ahí es donde se evidencian los errores en la redacción de los escritos de acusación. ¿Por qué razón si desde las había 2 entrevistas que le habían hecho a la señora Jenny,
en la que queda claramente establecido de que el Señor abrió la puerta, pero porque vio que llegó su trabajador y nunca porque tocaran la puerta. El único que lo dijo eso fue el policía judicial en su entrevista también, pero ya hasta cuando se presentó el escrito de acusación estaba muy claro que nunca fue porque tocara la puerta para que le abriera y diera pues el señalamiento como dice la fiscal en su escrito de acusación. Eso es una mala redacción. Fue una acusación mal en cuanto a los hechos jurídicamente relevantes. Uno, ¿de qué es que vamos a juzgar a una persona? A este señor, ¿de qué lo vamos a juzgar? Que porque estaba entonces, ¿cuáles son los hechos a juzgar? ¿Cuál es su conducta entonces? Que estaba parado en la puerta, iba a entrar, presto a entrar cuando su patrono lo iba a recibir, y aparece entonces esta persona y hace el daño. Y pues, por su propio miedo se baja y queda esperando en la puerta. Y no lo evita o no impide que huya ni sale detrás de él. De eso es que vamos a juzgar a una persona. Entonces será por omisión de socorro que habría que entonces responsabilizarlo. Pero no, jamás tampoco. No hay una posición de garante para empezar porque él no es escolta. Dentro de la dogmática jurídica debemos entender que hay competencias por organización y competencias institucionales. Competencias por organización. Quien crea un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Será que él creó un riesgo jurídicamente desaprobado y que se concretó ese riesgo en el resultado? O por competencia, o si hablamos de competencia institucional, si él tiene un grado de relación con la víctima, tampoco, porque él no es escolta. Entonces, si él tuviera esa profesión como tal, o ese oficio como tal, pues si ahí sí diríamos, bueno, bajo esa posición de garante no evitó que se diera un resultado, pero eso es otra cuestión muy diferente. La omisión de socorro es un tipo general, es un tipo, usted sabe muy bien que el Código Penal pues contempla la figura para quien en una situación pues extrema en relación con que se atente contra la vida o algo así, pues no preste la ayuda en esos casos, pero es muy diferente aquí bajo esas circunstancias porque pues cada persona es dueña de su propio miedo. Si yo estoy desarmado y veo a otra persona con un arma de fuego que acaba de atentar contra la vida de alguien, ¿será acaso que a mí constitucionalmente y legalmente me obligan a actuar sabiendo que no tengo esa posición de garante? No, nada, eso no es posible. Ya sería el extremo del hecho del injusto. Luego entonces, la Fiscalía no ha probado que hubo un acuerdo en común para empezar, o previo acuerdo. ¿De dónde infiere ella eso? División de trabajo criminal, pero ¿cuál división de trabajo criminal? ¿Y cuál fue el aporte esencial? Miren lo errado cuando dicen al final allí, dice, hace abrir la puerta de Juan Antonio, teniendo en cuenta que fue este ciudadano quien, aprovechando la confianza de la víctima, con acuerdo previo, lleva al agresor hasta el lugar, sabiendo que este portaba un arma ilegal. ¿Cómo iba a saber él que estaba portando un arma ilegal? Si la tendría de pronto en la cintura, camuflada ahí con la ropa, ¿cómo va a saber el que tenía que era arma ilegal? Hace abrir la puerta al señor Juan Antonio, tampoco, él nunca hizo abrir la puerta, queda claro eso, y que lo llama para ser visto por este, y así señalarlo inequívocamente, garantizando su huida con su inerme reacción, siendo este el importante aporte para el resultado obtenido. Jamás de los jamases allí hay una coautoría, ni tampoco complicidad. Lo cierto del caso es que, mis queridos amigos, hasta este momento, de lo que se dio en desarrollo del juicio oral, lo único que dijo la señora Jenny, la esposa de los Iso, que el motivo era, tal vez, presumió que era para robarlo. Entonces, es desafortunado que a estas alturas se dieran esa situación en contra del señor,
El señor era un prestamista de dinero, de los que conocen como gota a gota. Pudo haber sucedido algún ajuste para no pagarle ese dinero, o quién sabe entonces hasta dónde, pues siendo suspicaces la situación del tío y el sobrino, y por qué entonces finalmente ahorita el viernes pasado la fiscal dice que no va a presentar al testigo, al sobrino, Cristian, porque se encuentra radicado en Chile. Ahí queda entonces la suspicacia de las cosas, de saber qué fue lo que realmente pasó, quién es el autor en esto intelectual de esto, quién es el que maquinó la situación y el real coautor o el coautor en este caso, y siendo pues el sicario quien ultimó, el autor material de esta conducta criminal, ya que es citado pues por homicidio agravado por el estado de indefensión y además de eso por el porte de armas ilegales. Una pena que oscila entre 35 a 40 años más o menos para una persona. Sería injusto, sería completamente injusto que el señor Eduardo Córdoba, que ha ido a todas las audiencias, se ha dado la cara, ha puesto el pecho, se le ha visto allí, si tuviera una responsabilidad realmente en este asunto, ya hace rato hubiera puesto pies en polvorosas. Pues bueno, ahí les dejo para que piensen ustedes. Este caso ha sido importantísimo como casuística, para que vieran ustedes pues todo lo del desarrollo del juicio oral, y esperemos entonces al viernes ya la decisión final. Ok, mis queridos amigos, muchas gracias por estar pendiente. Bueno,